Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Dahmer. Señor presidente, este proyecto de ley tiene una gran ventaja y es que se plantea tratar de modificar lo que es actualmente el Sistema Nacional de Control, donde existe a niveles municipales y regionales órganos de control que son en la práctica financiados, organizados y casi nombrados por sus jefes. O sea, aquellos que tienen que ser controlados manejan los órganos de control y también le asignan el presupuesto. Entonces no hay en el Perú realmente un sistema de control. Lo que se está planteando es un cambio. Es un cambio que me parece que está faltando algunas cosas claves. Acabo de escuchar una parte de ellas, que es lo que se refiere al sistema organizativo, pero quisiera empezar con la parte presupuestal. Y es que da la impresión que aquí se está hablando de dos ejes centrales para la Contraloría. La Contraloría a nivel central y sus cuadros y las sociedades de auditoría. ¿Cuál es uno de los problemas que tiene actualmente el sistema de control? Que tiene que subcontratar a llamadas sociedades de auditoría o auditores privados para que hagan la labor de control público. Y ahí es donde está gran parte del fracaso de la Contraloría Nacional. No totalmente, pero gran parte. Esa forma de trabajar sin tener un cuerpo público especializado, altamente dedicado y con financiamiento real, hace de que la Contraloría no exista. Más aún cuando los contralores de la localidad son puestos por los jefes para que los controlen. Y de ahí prácticamente no hay sistema de control existente en el Perú. Se ha reducido al envío de personas a un lado y a otro que presentan documentos o a un grupo central muy hábil, muy inteligente, que se mueve mucho, pero que no tiene efectividad en corregir los problemas de la Contraloría. De ahí que me parece que el salto que se está planteando con esta ley es interesante, es importante, pero falta ajustar dos temas claves. El primer tema clave es señalar el presupuesto. Tiene que hacerse explícito en los artículos 19 y 20 que la Contraloría va a tener un presupuesto asignado nacionalmente, pero es un presupuesto no solamente en función de contratar a las sociedades de auditoría, sino para que la Contraloría, el órgano de control, sea quien designe a los equipos que van a trabajar, sea quien contrate a los que sean jefes de las áreas, sea quien tenga la decisión sobre el manejo presupuestal de los institutos, los órganos y todas las dependencias que tenga la Contraloría en todos los niveles del Estado. Si eso no está garantizado presupuestalmente, no hay sistema de control que valga. Creo que en ese sentido, en ambos artículos que están agregados, el 19 y 20, debería señalarse expresamente, por ejemplo, al final del artículo, de la primera parte del artículo 19, una frase que hable que designa a los jefes de control de los órganos de control institucional de las entidades sujetas a control nacional, sectorial, regional y local, que son los... Continúe. Son los órganos que tienen que estar dependientes del sistema de control. No vaya a ser que lo nacional, lo sectorial, lo regional y local sea dado a las sociedades de auditoría, con lo cual estamos privatizando el sistema de control, que sería la manera más absurda de tener un sistema de control público. Sería una manera más bien de generalizar la corruptela. Y en la misma parte final del artículo 19, dice: las entidades sujetas a control proporcionarán los medios necesarios para el ejercicio de la función de control de dichas entidades de acuerdo con las disposiciones sobre el particular que dicte la Contraloría General. Agregaría lo siguiente: con personal propio y recursos establecidos en el presupuesto nacional de la República. De tal forma que la Contraloría, el jefe de la Contraloría, los encargados de la Contraloría tengan un presupuesto anual y tengan también los rangos de contratación para poder hacer las actividades respectivas a su plan nacional de control, a su plan regional, local y nacional. Si no, estamos hablando de que van a ser la sociedad de auditoría las que van a reemplazar al órgano de la Contraloría. Y por último, en el artículo 20, cuando se habla que el gobierno nacional, regionales y gobiernos locales realizarán transferencias financieras a favor de la Contraloría General para los gastos que deriven de la contratación de las sociedades de auditoría. Señor presidente, no puede ser que la Contraloría se financia con los gastos, con el presupuesto que le dan a aquellos que ellos van a controlar a partir de sociedades de auditoría. Ese esquema sí es privatizar la Contraloría, es privatizar el sistema de control. Ese esquema ha fracasado en todo el mundo. Ese esquema lo que genera es mayor corruptela. 30 segundos. Siguiente planteo que en el artículo 20
se señala expresamente a favor de la Contraloría General de la República para cubrir los gastos que se deriven de sus actividades propias de control y de la contratación de las sociedades de auditoría, para garantizar que tengamos un sistema público de Contraloría y no tengamos un sistema privatizado con un equipo nacional que actúa distribuyendo el recurso, distribuyendo responsabilidades, pero no garantizando el sistema de control. Gracias. Congresista Esther Saavedra. 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Pedirle, por favor, presidente, que me uno al pedido del congresista Velázquez Quezquén respecto al un nuevo texto en literal 9 de la ley 27785, en la cual podría quedar de la siguiente manera. Comunicarle, presidente, de que hemos coordinado con el presidente de la Comisión de Fiscalización para que se modifique el dictamen y de esa manera, presidente, ya tener la seguridad y decir que en esta forma haríamos tan transparente el manejo y la utilización de dinero del Tesoro Público y además de esta manera los ciudadanos estaríamos más involucrados en las acciones de control, lograríamos más participación de la sociedad civil, que ellos son nuestra columna vertebral en esta lucha contra esta lacra que es la corrupción y son ellos los mejores aliados para luchar contra todo actos de corrupción dentro de las obras y del Tesoro Público, la plata que le pertenece a todos los peruanos y de estar frente a los malos funcionarios que abusan y hacen un pésimo uso de los recursos públicos. Presidente, no dejo de felicitar a la Contraloría de la República el trabajo coordinado que venimos haciendo en mi región, que es la región San Martín, y también el trabajo que lo hicieron coordinadamente con el presidente de la Comisión de Fiscalización. Es por eso, presidente, le pido nuevamente, reitero mi pedido al presidente de la Comisión, por favor, para que se modifique el dictamen del culminado el servicio de control y luego modificado el informe, el mismo adquiere la naturaleza pública y debe ser publicado en la página web de la Contraloría General de la República para que nuestros peruanos, todos los peruanos tengan acceso a eso y estén controlando lo que es el presupuesto y la plata de todos nosotros. Muchas gracias, presidente. Gracias. Congresista Gloria Montenegro, 3 minutos APP. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. Solamente para insistir en la modificación del artículo 56 de la Ley Orgánica 27785, debido a que la presidencia de la Comisión no lo ha recogido en la Comisión de Fiscalización y resulta sumamente importante y pertinente insistir en incluir esta modificación, que por cuestiones de tiempo mejor se las alcanzo, pero sí hago conocer las bondades de que se cambie la reducción del número de integrantes de la sala del Tribunal Superior, pasando de 5 a 3 miembros. ¿Por qué? Porque va a permitir, en primer lugar, mayor disposición para el quórum, mayor uniformidad de criterio en las resoluciones, mayor dinámica entre el colegiado y la Secretaría Técnica, mayor celeridad en la toma de resoluciones, además, reducción de costos. Lo que necesitamos es que, a pesar de la inmensa carga procesal, esto sea mucho más ágil, dinámico, eficiente y transparente. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Congresista Lescano, 3 minutos, Acción Popular. Señor presidente, buenas tardes. Este es el primer pleno, señor, después de producirse una severa crisis política en el Perú. El señor Kuczynski vino a defenderse de una vacancia. El Parlamento obviamente no aprobó la vacancia. Y luego vino un indulto absolutamente irregular a favor del señor Alberto Fujimori, en una componenda, y sin embargo el Parlamento Nacional ha seguido con su agenda normalmente, sin tocar esta crisis severa que vive el país desde el punto de vista político. Yo quiero simplemente, señor presidente, dejar constancia que eso está sucediendo. Nos ponemos de costado ante la situación que vive el Perú y creo que este es un asunto que debió discutirse y no se discute en un gran órgano, el poder del Estado, que tiene facultades de control, de fiscalización, que es el Parlamento Nacional. No se tocan los temas, no pasa nada con esos temas, estamos en la estratosfera viendo otros temas que son obviamente de Estado, pero que hay prioridades, señor presidente, que no las hemos tocado hoy día y no se van a tocar nunca seguramente en este Parlamento, porque hay obviamente grupos políticos beneficiados con esta crisis política. Eso, señor, porque hay que decirlo y hay que dejar constancia,
de lo que nosotros pensamos desde Acción Popular. Tratando del tema, señor, de la Contraloría, yo quisiera proponer que el artículo 56, que habla sobre el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, sea modificado. En la Contraloría hay un Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas que está compuesta por abogados que reciben dietas, cerca de 30.000 soles de dieta por la Contraloría, y además tienen estudios abiertos. Es decir, ahí son juez y parte. Van a defender a sus estudios y luego regresan un rato a la Contraloría y ganan 30.000 soles de dietas. Eso no puede seguir sucediendo, eso es parte de la corrupción que se presenta. Privados controlando cuestiones de Estado. Yo creo que los miembros de este tribunal tienen que ser miembros a tiempo completo y dedicación exclusiva, porque lo otro se presta a corrupción. Estoy un ratito en la Contraloría, en el tribunal, y me voy a mi estudio de abogados. Yo tengo aquí el texto que se lo voy a alcanzar al presidente de la Comisión de Fiscalización, a efecto que pueda considerarlo. Incluso se establece que tienen que ser designados por concurso público y por el plazo de 3 años. Esa es una primera propuesta, señor. Una segunda propuesta es referente a las sociedades auditoras. La Contraloría, como bien se ha dicho, ahora va a contratar, como ha venido sucediendo, a empresas, sociedades, para que pueda auditar las obras si están haciendo bien o no. Pero la contratación de estas empresas por parte de la Contraloría va a depender solamente y únicamente de la Contraloría. No hay ninguna ley para regular, ninguna norma que diga cómo se tiene que contratar a estas empresas. Solamente va a depender de la decisión del controlador o de los funcionarios que trabajan en la Contraloría para contratar empresas. Eso también se puede prestar a corrupción. Voy a contratar a mis amigos, a mis allegados. Ahora que está de moda, señores congresistas, por eso la ley en el Perú no rige. No hay vigencia del Estado de Derecho. Aquí hay una prepotencia, una imposición de la arbitrariedad. Ahora que está de moda contratar hermanos, cuñados, esposos de funcionarios públicos y de congresistas, señor presidente de la Comisión de Fiscalización, y no pasa nada. En el Estado... Minuto para que culmine. Señor presidente, hay personas que están siendo contratadas, incluso en la misma Contraloría, parientes de congresistas de la República. ¿Eso podría ser posible? No es posible, y se la pasan la ley de nepotismo por alto. Yo le pido al presidente de la Comisión de Fiscalización que pueda poner algo sobre ese particular para la contratación de sociedades y también de personas, porque se está violando descaradamente la ley. Un tercer punto, señor presidente, y le hago llegar a través suyo al señor presidente de la Comisión de Fiscalización, es respecto a los impedimentos para ocupar el cargo de Contralor General. Ponen los sentenciados por terrorismo, los sentenciados por violación. Está bien, señores, no pueden ser funcionarios públicos y menos en la Contraloría, pero no ponen los sentenciados por corrupción, por lavado de activos, con mayor razón si van a verificar casos de dinero, de obras, que no está, porque aquí en el artículo 29, apartado... Para que culmine, congresista. Presidente, tener sentencia en firme por delito de terrorismo, apología de terrorismo, violación contra la libertad sexual, punto final. Corrupción, funcionarios, malversación, no hay nada. Yo le hago llegar al presidente de la Comisión, señor presidente, esa omisión. Y finalmente, señor presidente, hay unas disposiciones complementarias que se están poniendo. Está bien, hay que dar facilidades a la Contraloría para que pueda trabajar bien, pero una disposición complementaria final dice que la Contraloría está exonerada de toda medida de austeridad, de disciplina y calidad en gasto público. La Contraloría, o sea, va a tener cheque en blanco para hacer lo que le da la gana. No le controlan la disciplina, no le controlan el gasto, no le controlan nada. La Contraloría es la entidad que más debe observar disciplina y calidad en gasto. Y creo que esa parte hay que
eliminar, no solamente en ese dispositivo, sino hay otro dispositivo complementario que también habría que corregirlo, señor presidente. Muchas gracias, yo termino con eso. Gracias. Congresista Domínguez, tiene uso de la palabra. Presidente, me pide una interrupción al colega Gilbert Violeta. Congresista Violeta tiene la interrupción. Gracias, congresista Domínguez. Gracias, presidente. Presidente, solamente para adherirme al pedido último señalado por el congresista Lescano en relación a la disposición complementaria y final que contiene esta ley, que dicho sea, este proyecto de ley, que dicho sea de paso, lo apoyamos. Pero esta disposición específicamente creemos que tiene que ser corregido en el sentido que no se puede exonerar a la Contraloría de las normas presupuestarias que la exonerarían de toda medida de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público. Creemos que esta disposición complementaria final específicamente debería eliminarse porque el ejemplo comienza en casa. La Contraloría no debería tener esta exoneración específica y en todo caso esto tendría que ser materia de la discusión de la ley de presupuesto oportunamente en el marco de la ley del equilibrio fiscal. No corresponde que esté en esta ley. Gracias, presidente. Gracias, congresista Domínguez. Congresista Domínguez puede iniciar su participación. Muchas gracias, presidente. Presidente, de acuerdo con el artículo 94 de nuestra Constitución, el Congreso de la República elabora y aprueba su reglamento y además nombra y remueve a sus funcionarios y empleados, gobierna su economía, sanciona su presupuesto y otras atribuciones más que hacen que este poder del Estado sea autónomo. En concordancia con este artículo de la Constitución, el reglamento del Congreso estipula en sus artículos 1 y 3 la organización y funcionamiento de nuestra institución y reafirma la autonomía normativa, económica, administrativa y política. En virtud de ello, en el artículo 39 se especifica que la Oficina de Auditoría Interna del Congreso es la entidad especializada aplicando las técnicas y normas de auditoría, realiza el control sobre la contabilidad del Congreso y es nombrado por la mesa directiva de la misma institución. En ese sentido, señor presidente, propongo se modifique el artículo 3 del presente dictamen, que modifica diversos artículos de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, con el siguiente texto sustitutorio. Artículo 19. Designación y separación del jefe del órgano de auditoría interna. La Contraloría General, aplicando el principio de carácter técnico y especializado del control, designa a los jefes de los órganos de control institucional de las entidades sujetas a control. Estas, exceptuadas los jefes y el personal del órgano de control institucional del Congreso de la República, cuyo régimen laboral y dependencia funcional se rigen por las normas que estipula este poder del Estado. Las entidades sujetas a control proporcionarán los medios necesarios para el ejercicio de la función de control en dichas entidades, de acuerdo con las disposiciones que sobre el particular dicte la Contraloría General de la República. Señor presidente, pido al presidente de la Comisión de Fiscalización recoja nuestra propuesta que sustenta en la Constitución Política y en nuestro reglamento. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Para ir terminando, faltan dos oradores. Congresista Ceballos tiene el uso de la palabra. Sí. Señor presidente, yo quiero referirme cuando estamos hablando de la Contraloría y uno empieza a pensar realmente cómo está el país en términos de referencia y de presencia de la corrupción y uno siente que estamos hablando de un organismo necesario, pero la verdad que se parece más a un elefante por la celeridad con que actúa que a lo que necesitamos en el país, ¿no? Que es un órgano mucho más rápido, que actúe de manera preventiva. Ahora estamos en pleno proceso de reconstrucción, pues, ¿no? Entre comillas. Entonces estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Piura, de más de 7.400 millones que van a ser manejados en este proceso de reconstrucción. Eso significa alrededor de 2.000 obras. Y uno se vuelve a preguntar si es que la Contraloría de verdad actúa en forma efectiva en estos procesos o va detrás de los acontecimientos. Lo de la descolmatación nos ha mostrado que la Contraloría no actúa de manera preventiva. Se han gastado los 340 millones en la descolmatación del río Piura y lo que tenemos es una Contraloría que habla de algunos riesgos, pues, ¿no? Y entonces en el proceso de reconstrucción hasta ahora señala 124 riesgos, pero la plata se sigue gastando y nadie la controla. Y entonces decimos,
¿Dónde está la Fiscalía? ¿Cuáles son los niveles de coordinación que tiene la Contraloría realmente con este Ministerio Público? Y también nos encontramos con una realidad que no termina de cambiar, pues, que es que los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen órganos de control que no son financiados por la Contraloría, pues. La mayoría son financiados por los mismos gobiernos locales y regionales, y ahí se cierra pues el círculo de la corrupción. Porque me pide una interrupción la congresista Foronda, señor presidente. Congresista Foronda. Este sistema de control que la Contraloría ha diseñado, denominado control concurrente, llega en el caso de este fenómeno del Niño que hemos terminado de enfrentar, solamente para un control concurrente al 100% en obras que están financiadas por el sector público. Pero nos damos con la realidad que casi el 90% de las obras de reconstrucción con cambio es a través de alianzas públicas privadas, obras por impuesto, donde la Contraloría llega al final y no al inicio del proceso, generando que este sistema de control concurrente no llegue a quienes van a tener el control del dinero verdadero para la reconstrucción. Debería ser extensivo este proceso de control, no solamente para las instancias públicas, sino la modificación también para aquel sistema privado, ya que ahora la mayoría de las obras son de alianza pública-privada que nos han llevado a casos escandalosos de corrupción, como lo del aeropuerto de Cunturhuasi y otras más. Gracias. Congresista Ceballos, continúe. Sí, para abreviar, señor presidente, hay un tema que se estaba refiriendo la congresista Foronda, que es efectivamente que necesitamos fortalecer el rol de la Contraloría en lo que tiene que ver con obras por impuestos, pues. Y esto tiene que ver también no solamente con la necesidad de que la Contraloría actúe de manera concurrente en estos procesos, sino además que al final no solamente la Contraloría tenga la libertad, como señala el proyecto, de convocar a un concurso público para empresas que puedan realizar estas auditorías, sino hay que fortalecer a la Contraloría de tal manera de no tener ahí veedores prestados por los gobiernos locales y regionales, sino de verdad sean veedores financiados por la Contraloría y que puedan cumplir su papel, y además que la Contraloría pueda hacer esas auditorías al final y no tener siempre que recurrir a empresas mediante concurso público, a empresas privadas. Y hay un elemento, señor presidente, finalmente, que es el tema de las veedurías ciudadanas. No se puede plantear, a ver, ¿qué ciudadanos quieren fiscalizar que se acerquen a la Contraloría? Necesitamos establecer un mecanismo de control que le permita a la Contraloría llegar a esas miles de obras que ahora con los presupuestos y el recurso de personal le es imposible, apelando a las organizaciones representativas de las regiones del país, sobre todo de las que están en la reconstrucción, de tal manera de permitir que exista en serio una voz de alarma, pero autorizada a partir de organizaciones representativas. En este momento y con este esquema se le van a seguir escapando las tortugas pues a esta Contraloría, que necesitamos de verdad generar una modificación a fondo para que no exista como ahora una arca abierta y que esta reconstrucción siga siendo la gran posibilidad para muchos empresarios y funcionarios inescrupulosos de lucrar con los dineros del Estado, señor presidente. Gracias. Gracias a usted. Congresista Villanueva, César Villanueva. 3 minutos, APP. Gracias, presidente. Presidente, venimos haciendo un gran esfuerzo y hoy día también con esta ley 2041 y su modificatoria para reforzar el tema de la Contraloría General de la República. Y creo, presidente, de que este Congreso tiene que hacer un esfuerzo para reforzar esta propuesta de la Contraloría General de la República. En tanto, lo que estamos buscando es crear un órgano de control que sea confiable y que permita profesionalizar el tema relacionado al control, especialmente de aquellos recursos del Estado y en todo el país. Esta propuesta de modificación de formar 2 vicecontralorías de acuerdo a la necesidad funcional del sistema es necesario. En tanto se arma toda una gran red que necesita una supervisión y un control. Presidente, la Contraloría ha sido
en la experiencia que hemos tenido los gobiernos regionales, lo insuficiente, deficiente y muchas veces perversa en el sistema de control. De tal manera que hacer un esfuerzo hoy para reforzar la Contraloría es reforzar la institucionalidad que ayude en la transparencia del manejo de los fondos públicos. Por lo tanto, presidente, también, como ha señalado uno de los colegas congresistas, es cierto que los gobiernos regionales centralmente han estado financiando las oficinas de Contraloría, no las cabezas de Contraloría. Pero ese mismo hecho generaba una situación de sospecha, de flexibilidad, que hoy día se tiene que ir corrigiendo progresivamente a la dependencia de los recursos que podemos tener. Pero en esta oportunidad, presidente, yo pediría de que a través, y felicito a la Comisión de Fiscalización de mi colega Rolando Arriategui, que le haya dado la prioridad a esta propuesta de modificación en la ley 27785, presidente, podamos nosotros reforzar con nuestra aprobación, y si hubiese algunas modificatorias, como han señalado nuestros colegas, tenemos rápidamente que ejecutarlo. Presidente, me pide una interrupción nuestro colega. ¿Tiene la interrupción? ¿Congresista Lapa? Interrupción de la congresista Lapa. Muchas gracias, colega Villanueva. Solamente para agregar en este proyecto de ley, en el artículo 57, que señala requisitos para ser miembro del Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa. En inciso K dice: no tener sentencia firme por delito de terrorismo, apología al terrorismo o violación contra la libertad sexual. Solicito que se agregaría también los sentenciados por corrupción de funcionarios, como en este caso lavados activos, asimismo delitos, asociación ilícita para delinquir. Nada más, señor presidente. Congresista Villanueva puede continuar. Gracias, presidente. Para terminar, simplemente la aprobación de esta nueva estructura, presidente, va a generar un impacto importante dentro de la gestión de la Contraloría General de la República. Por eso, en buena hora, he escuchado a diferentes bancadas una opinión positiva para la aprobación de esta propuesta, a la que obviamente Alianza para el Progreso se suma. Y esperamos que al final de esta votación, cuando la Comisión de Fiscalización lo presente, podamos tener esta ley aprobada. Gracias, presidente. Muchas gracias. Congresista Lizana. Muchas gracias, presidente. Un saludo a la representación nacional. Actualmente contamos con 56 municipalidades provinciales y 1.522 municipalidades distritales que no cuentan con órganos de auditoría interna, a pesar que las municipalidades provinciales manejan 850 millones de soles anuales en 2016 y las municipalidades distritales 11.000 millones de soles anuales del presupuesto 2016. En los años 2015 y 2016 se han producido 772 denuncias y 997 denuncias de las municipalidades provinciales y distritales, que han dado lugar a la intervención tardía de la Contraloría para hacer control posterior, es decir, después que los supuestos actos indebidos se han consumado. Señor presidente, en las municipalidades rurales del país existe este problema. Muchas veces se eligen autoridades que tienen poco conocimiento en el manejo administrativo. Muchas veces son presa fácil de sus gerentes municipales, de algunos asesores, y finalmente el alcalde tiene que rendir ante la Contraloría y tiene problemas. Por eso es que deseamos que sea un control, que tenga esto un control concurrente. Por eso al señor presidente de la Comisión de Fiscalización solicito que se acumule el proyecto de ley 1512, que se encuentra en la Comisión de Fiscalización desde el 15 de junio. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.